hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Muy, pero muy buenas tardes, estimadas de la audiencia de Canal 8 de Mercedes. La verdad que es una alegría estar frente a las cámaras de este prestigioso canal. ¿Para qué? Para anunciarles el Evangelio de Jesucristo de Nazaret, aquel que puede salvar nuestras almas, si nosotros le permitimos, si nosotros le damos, aleluya, la oportunidad y la posibilidad de que Él comience a obrar en nuestras vidas. Este es el programa de la iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en lugar físico en calle Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Ahí nos reunimos. Mañana, hora 20, tenemos el culto general. Los miércoles, culto de oración, hora 20 también. La verdad que estamos muy contentos, estamos felices. Ya el año va tomando su final. Ya hemos disfrutado del 25 con alegría y con gozo, gracias a Dios. Y bueno, y queremos darle toda la gloria a nuestro Señor, porque ¿qué sería de Él? El otro día hubo una prédica, y me gustaría hacértela conocer, una prédica del apóstol que estuvo tremendo, el culto, y increíble. Uno lee la palabra del Señor y la lee y siempre te está hablando, aunque sea en el mismo pasaje. Cuando Moisés le dice, si tú no vas conmigo, si tu presencia conmigo no va, si tu presencia conmigo no va, no nos saques de aquí. Y Dios le ha dicho anteriormente, yo los voy a sacar de aquí, pero yo con ustedes no voy a ir. Qué importante es que en cada paso que demos, estimado amigo y amiga que estás mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto, tú le pidas y le clames al Dios vivo y verdadero que la presencia de Dios vaya contigo. Porque podés ir a todos los lugares, podés hacer lo que tú quieras, pero no descuides la presencia de Dios. Y es por eso que siempre te vamos a estar exhortando, estimado amigo y amiga, hermano y hermana, para que realmente busques la presencia de Dios, porque es lo más genuino, lo más hermoso, lo más precioso que le puede pasar a un ser humano, caminar tomado de la mano de Jesús. Te lo dice un hombre que por muchos años caminó por cuenta de él, haciendo la voluntad del príncipe de las tinieblas, Satanás diablo, que es el que está gobernando este mundo, a la gente que no tiene a Cristo. Pero nosotros que fuimos valientes y dimos el paso de fe, somos violentos, porque el reino de los cielos, pastora, sufre violencia, solo los violentos lo arrebatan. Y solo los violentos lo arrebatan. Y bueno, queremos que tú también te pongas, no te pases para otro lado, no, que seas violento en el Evangelio y en las cosas del reino de Dios. Bueno, queremos hablarte de Jesús, queremos hablarte del Rey de Reyes y Señor de Señores, queremos hablarte de aquel, aleluya, que nos encontró a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y con cuerdas de amor nos trajo su preciosa presencia. A ese tenemos que exaltar, glorificar, alabar y darle toda la gloria, honra y alabanza. ¿Por qué? Porque Él es digno, fiel y verdadero, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no tiene ni principio ni fin. Así que busquemos la presencia de Dios, que, como te dije hace un momento atrás, es lo más genuino, lo más hermoso, lo más precioso que le puede pasar a un ser humano. Y no te lo digo por fanatismo, porque para nada, porque soy un hombre que muchas veces también le erro, pero tengo un abogado, tengo a Jesús, que Él está abogando en este momento por cada uno de nosotros, sentado a la diestra de Dios Padre. Es por eso que, bueno, que el anhelo nuestro de la pastora Cecilia Echeveste y de Edgardo Pujolar, bendito Dios, es que tú conozcas al Señor. Y para eso es que venimos con mensajes poderosos de parte del Espíritu Santo, como que vamos a escuchar ahora por parte de la sierva de Dios, porque ella realmente también es una preciosa sierva de Dios que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque lo que sale de nuestras bocas no son palabras
de sabiduría Es la humana. palabra de Dios que es poderosa. Sí, la verdad que sí, porque como dice el apóstol Pablo a los Corintios, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo, a este crucificado y resucitado. Así que vamos a escuchar lo que la pastora Cecilia tiene para compartir y bueno, y la verdad que me gozo de poder estar frente a estas cámaras porque llegamos a todos los rincones, llegamos a todos los lugares, bendito Dios, para que la gente pueda escuchar la palabra de salvación. Dios te bendiga y bueno, habrás pasado hermoso este 25, recordando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Dios te bendiga. Amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. La verdad que estamos felices porque realmente hemos recordado el momento en que nació nuestro Salvador, ese momento en que nuestro Dios se hizo carne, en que nuestro Dios se encarnó, que vino en forma de hombre, que nació de una mujer para que fueran todo igual a nosotros. Y la verdad que fue hermoso. Es hermoso los 24, pasarlo con la familia, pasarlo con amigos, pero también estar en recordación, estar meditando en lo que realmente estamos recordando. ¿Qué estamos recordando? El nacimiento de nuestro Señor. Yo te voy a leer un pasaje súper conocido, pero que está en San Lucas, que es justamente el que más habla del nacimiento y la niñez de Jesús, que dice de la siguiente manera. San Lucas capítulo 2, versículo 4 en adelante. Primero el 1 y 2 dice que en época de Augusto César hubo un censo y que subieron a ese censo, tenían que ir cada cual a su ciudad de origen. Ese censo que había hecho Augusto César era para saber qué gente había para cobrar impuestos. Ese era el censo que había hecho Augusto César. Pero como nada escapa de los planes de Dios, porque Dios no es improvisado. La promesa de este Salvador estaba hecha hace muchos años, porque nosotros tal vez pensemos, Dios tuvo que cambiar de apuro los planes cuando el hombre fracasó en el Edén. No. Dios desde el principio de los tiempos tenía planificado que iba a enviar a su Hijo para salvar la humanidad del pecado. Y eso es lo que nosotros recordamos el 24. Estamos pensando, meditando, tenemos un tiempo en que nos decimos Feliz Navidad. Muchas veces, muchas personas dicen Feliz Navidad para disfrutar un exquisito espumante, un exquisito champán o capaz un agua mineral, si es lo que tenés. Pero no piensan, no meditan en lo que realmente estamos diciendo. Estamos diciendo feliz cumpleaños Jesús. Amén. Gracias porque viniste al mundo. Amén. Y acá dice la palabra de Dios, San Lucas 2, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronada con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel dijo: no temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a hacer unos versículos más, pero después. Qué importante lo que vemos acá. Vemos que hubo un censo, como ya te digo, y tuvieron que ir
José y María a Belén. Pero como te decía al principio, el nacimiento de Jesús no fue algo improvisado, fue algo planeado por el Padre con el consenso de su Hijo y con el Espíritu Santo desde hace muchos años. Tanto que estaba profetizado ya los profetas habían dicho, oh Belén Efrata, no eras la más pequeña, porque de ti saldrá el Salvador. También había dicho en Isaías 9 que iban a ser, lo tengo acá, porque me encanta esa parte, me apasiona. 9:6, sí. En Isaías 9:6 dice el profeta, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. O sea que ya estaba profetizado que iba a nacer este niño. Ya hacía muchos años que ya estaba planificado, porque Dios no hace nada, no improvisa. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios que tiene todo bajo su control. Ya había profetizado que iba a nacer en Belén, en esa pequeña ciudad. Tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña, porque de ti nacerá el Mesías, el Salvador, el Redentor, Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos que en esto, cuando ellos iban para Belén, era en cumplimiento de una profecía, porque el Salvador, el Mesías prometido, este Dios fuerte, admirable consejero, ese debía nacer en Belén. Como leíamos ahí, estaba aún desposada María con José, aún no se habían casado, porque cuando María concibió, que vino el ángel, le dijo que iba a concebir un hijo del Espíritu Santo, aún ella no se había casado con José. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, no sabemos si ya cuando fueron a Belén a este censo, si ya era la fecha del alumbramiento o si faltaba un poco, no sabemos. Posiblemente, meditando, tal vez faltaba un poquito, pero José quería sacar a María de ese entorno como hay en todito pueblo chico. María está embarazada y no se casó. Estaba con ella el desposado, como está con nosotros, aquel que se desposó con nosotros, Sí, Señor. Jesucristo de Nazaret. Estamos esperando su regreso. Entonces estaba desposada María, o sea que estaba comprometida. Era un compromiso que se hacía, escrito, que no se podía romper el desposorio. Pero faltaba aproximadamente, al año era que se casaban. Entonces María, tal vez José trató de sacarla de ese ambiente que sería juzgada, sería señalada, porque ella tenía al Hijo de Dios en su vientre. Oh, Señor. Pero como hasta el día de hoy la gente no cree y la gente nos juzga a aquellos que hemos decidido tomar por Señor y Salvador a Cristo Jesús. Y María tal vez no, debe haber sido muy juzgada, muy criticada, porque ellos no entendían que ese era el Hijo del Altísimo, que esa era la promesa que había dado el Padre a los profetas, porque no entendieron el tiempo de su venida. Entonces fueron para Belén, y allí en Belén, cuando estaban, de pronto llegó el momento de que María tenía que tener hijo, pero no había lugar para ella. Como muchas veces en esta vida tenemos tiempo y lugar para todo, pero no tenemos lugar para el Señor. Y en ese momento no hubo un lugar para que naciera el Señor Jesús. La fecha, por supuesto, es una fecha que puso el hombre. Bíblicamente no existe una fecha en que haya nacido Jesús. Recordamos por tradición esta fecha como el nacimiento de nuestro Salvador. Y cuando estaban allí en Belén, no hubo lugar para él en el mesón. Y fueron y pidieron, y el Rey de Reyes vino a nacer en un establo, y su cunita fue un comedero de animales. O sea que vemos primeramente que Dios no improvisa. Seguramente que Dios realmente se humilló,
Dios vino como un niño y vino en pobreza total. Él dejó atrás su gloria. Esta fue su época, su momento, el momento de pobreza, cuando vino como un hombre, vino como un bebé y nació allí en ese lugar y estaba en pañales, envuelto en pañales que eran tiras de telas, acostado en un pesebre. Y qué hermoso, ahí vemos lo hermoso de Jesús. Jesús vino como un hombre humilde y Él busca también a la gente que es humilde, porque dice que había allí un grupo de pastores. Él nació en total humildad. El Dios que hizo todo vino a nacer en un establo y su cuna fue un comedero de animales, envuelto en pañales que eran tiras. ¿Y a quién le fue anunciado el nacimiento de Jesús? A unos pastores. Allí alrededor había unos pastores, hombres desechados, porque el pastor supuestamente a veces se equivocaba de ovejita, ya que equivocaban trayendo un rebaño para otro. A veces los pastores seguimos con esa costumbre. Sí, verdad que sí. Misericordia, Señor. Entonces no eran bien vistos los pastores por eso, pero para que veas que Jesucristo no hace acepción de personas y que Él busca a los humildes, Él busca a los desechados. Les fue anunciado por ángeles, como te decía, como dice en el versículo 8. Había pastores que velaban y guardaban la vigilia de noche y se le presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor rodeó el resplandor. ¡Qué maravilloso! Había nacido el Hijo de Dios, había nacido Dios, había nacido en carne. Y los primeros a los que les fue anunciado el nacimiento de Jesús no fue a los maestros de la ley, no fue a un rey, no fue a nadie importante, fue a esas personas que estaban en la noche cuidando su rebaño. Y vino un ángel y les dijo, que le daban, no temáis, porque he aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, para que será para todo el pueblo, que la ciudad de David les ha nacido el Cristo, el Salvador. Amén. O sea que vemos cuál fue la meta principal, como que nació Jesucristo, como Salvador. Ellos esperaban un rey, ellos esperaban un jefe militar. A veces nosotros esperamos un proveedor, que también lo es, pero el nacimiento de él fue como Salvador, tal como lo anunciaron los ángeles. Sí, ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. E inmediatamente nosotros decimos a veces, nació en un lugar tan pobre, pero con cuánta gloria, porque vinieron ángeles y multitudes de ángeles comenzaron a cantar. Amén. Y a anunciar ese nacimiento del Hijo de Dios a estos pastores. ¿Y estos pastores qué hicieron? Se fueron, pasemos y veamos qué es lo que nos han anunciado. Y fueron hasta donde estaba el niño y lo encontraron realmente a ese niño, como le habían dicho los ángeles. A tu Salvador, a mi Salvador, estaba allí en un trono, y estos pastores tuvieron el privilegio de ser los primeros en escucharlo, verlo. Les dijeron, fueron, vieron, y qué importante lo que hicieron después. Después que les dijeron, escucharon y tomaron la decisión de ir y acercarse. Tú estás escuchando en este momento un mensaje de salvación. Estás escuchando en este momento que Jesucristo nació hace muchos, 2000 y tantos años, 2025 años aproximadamente. Nació el Salvador, y espero que tomes la misma decisión de los pastores. Cuando les contaron que había nacido el Salvador, ¿qué hicieron? Vamos a ver. Y después que vieron, que se acercaron, que tomaron esa iniciativa y lo vieron, salieron a contarle a los demás lo que habían visto. Tú estás dispuesto en esta hora, en este tiempo tan hermoso en que estamos recordando el nacimiento de Jesús, estás dispuesto a permitir que Jesús renazca en tu corazón. Amén. Que Jesús venga a posar en tu corazón, que ya no en ese pesebre, porque Él nació en ese pesebre. El mundo no lo puede contener, porque es un Dios maravilloso, es el Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. A eso vino también,
a darte salvación y a darte la paz que nadie te puede dar, solo Él. Y bueno, ese Dios que no, el mundo es chico para contenerlo a Él, cuando nació estuvo en un pesebre y hoy quiere nacer en tu corazón. Amén, sí, Señor. ¿Estás dispuesto a ser obediente como fueron los pastores que cuando un ángel les anunció que había nacido fueron corriendo a verlo? Se gozaron de ver al Salvador y salieron a contar a los demás que había nacido el Señor Jesús. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, dice el versículo 17. Pero en el 19, qué importante, que es lo que nosotros comencé por esto. María guardaba todas sus cosas meditándolas en su corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en estos días, desde que comenzó hasta ahora. Seguir meditando en nuestro corazón, en las cosas maravillosas que el Señor ha hecho. Primero, venir al mundo para poder salvar a la humanidad como Salvador, como ese Dios admirable, ese consejero, ese príncipe de paz, ese Salvador que quiere hacer por ti todo lo que tú no has podido hacer hasta ahora. Por eso, medita en tu corazón como María. Porque María, cada cosa que iba pasando, como cuando estaba en el templo, Jesús, ella lo guardaba en su corazón. Ella iba meditando, ella sabía que ese hijo que ella tenía, que ella había, en ese momento había dado a luz, que ese hijo era prestado. Porque ese hijo, cuando lo fueron a presentar, habían dos hombres, un hombre y una mujer que hace mucho tiempo estaban esperando. Simeón y Ana. Y le dijo: una espada traspasará tu corazón. Y María sabía que su hijo, el Hijo de Dios, ella estaba dando la luz, pero venía en propiciación por todos los hombres. Venía para que nosotros, Él poder morir y resucitar, y para que todos nosotros, a través de que lo recibamos como nuestro Señor y Salvador, podamos ser salvos, podamos ser justos, podamos ser declarados santos por esa justicia y santidad de este bebé que murió siendo un hombre de 33 años aproximadamente. Medita en tu corazón como hacía María y toma la decisión que tuvieron los pastores, también los reyes, pero fue más adelante, los sabios de Oriente tomaron una hermosa decisión: ir a conocerlo y llevarle regalos. ¿Jesús quiere que le regales algo en este momento? Sí, tu corazón. ¿Estás dispuesto a regalárselo, pastor? Qué importante es la actitud de los pastores de aquella época, que fueron obedientes a las palabras que dijeron los ángeles, y fueron y vieron, como dijo la pastora, y salieron a testificar lo que habían visto. Nosotros a Jesús no lo vemos, pero lo podemos sentir. Una vez que lo recibimos en nuestro corazón, sentimos esa paz, sentimos cosas tremendas, pero eso es individual. Tenés que experimentarlo, vivirlo para poderlo contar y expresar y testificar. ¿Y a dónde quiero llegar yo? ¿Qué hipócrita sería yo, hablo por mí, de que Dios me haya encontrado como me encontró, muerto en delitos y pecados, me haya sacado, yo recibí a Jesús, hice la oración de fe, me hubiese quedado ahí nada más? No, hay que ser agradecido con el Señor, porque lo que está haciendo en mí, o lo que está haciendo en ella, lo que está haciendo en todos los hijos de Dios, tenemos que darlo a conocer. Es por eso que nosotros estamos en Canal 8 acá con este programa. No es para que ustedes nos vean, la vean a Cecilia y me vean a mí, no, para nada. Es porque queremos llevarle la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que crean, por la palabra. Mas el justo por su fe vivirá. Y como dicen Romanos también. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Y bueno, y es lo que estamos haciendo. Si tú no crees, pon atención a este mensaje poderoso, que Jesucristo se despojó de su gloria, que tenía con Dios Padre, y vino a nacer de mujer,
a vivir entre nosotros, a ver lo limitado que somos los seres humanos, por la transgresión, por el pecado, por la maldad, por el odio, por la soberbia, por el orgullo, por tantas cosas que muchas veces nosotros nos creemos que está todo bien y no está todo bien delante de Dios, porque ¿dónde fueron los ángeles a anunciar el nacimiento de Jesús? A los pastores, a esas personas desechadas, que lo mandaban a cuidar las ovejas en la noche. Pero qué lindo la palabra de Dios, porque dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Qué lindo es poder humillarte ante la presencia de Dios y decirle: Jesús, yo estoy realmente necesitado, yo estoy agobiado, yo estoy triste, estoy desanimado, yo no veo salida para mi vida. Y el Señor te va a escuchar, el Señor te va a atender, porque no te va a decir como muchas veces te podemos decir nosotros los seres humanos: mira, hoy no puedo ir a andar por la iglesia, después hablamos ya. Jesús te va a atender siempre, 24/7, como dicen ustedes los jóvenes, las 24 horas del día, los 365 días del año. Él está dispuesto a estar con su oído atento al clamor del ser humano. Admirable consejero, Príncipe de paz. ¿Por qué? Porque Él nos dice en la palabra, en el Antiguo Testamento, 700 años antes aproximadamente del nacimiento del Mesías, del Salvador, del Cristo, como queramos llamarles, porque es el mismo. Clama a mí y yo te responderé. Es lo que tenemos que hacer, pero no clamar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque antes que nosotros le pidamos a Dios en el nombre de Jesucristo, o lo que le pidamos a nuestro Señor, antes que nosotros se lo pidamos, Él ya está sabiendo de qué tenemos necesidad. De qué tenemos necesidad. Y cuál es la intención de nuestro corazón, también Él la conoce. Porque muchas veces me pueden ver a mí humillado de esto, lo otro, y mi corazón, por eso te digo, como te dije al principio, vos podés estar... De labios me honra este sí, de labios más, de labios me honra este pueblo, pero su corazón está lejos de mí. Yo puedo estar pidiéndole porque estoy necesitado, sí, y el Señor me la puede dar. Pero como dije al principio, la presencia del Señor está conmigo. O yo estoy pidiendo porque estoy necesitado. Yo, hoy, con 68 años y 23 años de cristiano, quiero la presencia de Dios. Es lo más hermoso, lo que me va a dar todo en la vida. Paz, el fruto del Espíritu Santo. Paz, alegría, gozo, paciencia, amor, templanza, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor. Porque podés tener todas las cosas. 1 Corintios capítulo 13. Pero si no tenés amor, nada sos. Nada sos. Y no hagas nada por contienda, no hagas nada por ganancia deshonesta. Hacé las cosas para la gloria de Dios. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y el Señor quiere que en esta hora nosotros nos levantemos y podamos proclamar el nombre del Dios Todopoderoso, como lo vamos a hacer ahora con esta oración, que tú, si estás de acuerdo, hoy, pasado unos días del recordatorio del nacimiento de Jesús, vas a terminar el año 2025 siendo una hija, como dice en San Juan 1:12. Y a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dile así a nuestro Señor: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados. Hoy me arrepiento de todos ellos. Inscribe mi nombre, mi Señor, en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús. Como siempre dice el pastor. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos mañana, hora 20, culto general. Dios te bendiga. Amén.